Estaba sirviendo el café cuando mi yerno, Esteban, soltó la bomba con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado dulce, demasiado perfecta. Levantó su copa y anunció frente a todos en la mesa: «Tengo una sorpresa maravillosa para mi suegro. Luz y yo vendimos nuestro departamento. Mañana nos mudaremos a la casa de don Sebastián». Mi hijo, mi Rodrigo, sonrió a su lado como un niño orgulloso. Los demás invitados aplaudieron. Alguien comentó qué familia tan linda éramos. Tomé tranquilamente mi servilleta, me limpié las comisuras de la boca y respondí con una voz que salió más firme de lo que esperaba: «Perfecto, Esteban, pero dormirán en la calle porque mañana a las 8:00 de la mañana entrego las llaves de esta casa a los nuevos dueños». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con el tenedor de postre. Esteban dejó caer su copa. Rodrigo palideció. Los invitados miraron sus platos como si de repente las servilletas fueran las cosas más interesantes del mundo. Nadie se atrevió a respirar. Y yo simplemente tomé otro sorbo de mi café y los vi desmoronarse. Porque después de 65 años en este mundo, después de criar a ese hijo solo, después de construir esta casa con mis propias manos y el sudor de años de trabajo, finalmente había aprendido algo. El silencio puede ser el arma más poderosa cuando se usa en el momento exacto. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, a esa cena que partió mi vida en dos, necesito retroceder un poco. Tengo que contarles quién era yo antes de convertirme en el hombre que dejó a su propia familia con la boca abierta. Mi nombre es Sebastián Ixtlilxochitl. Tengo 65 años. Y durante la mayor parte de mi vida fui invisible. No hablo de ser literalmente invisible, por supuesto. La gente me veía, me saludaba en la calle. Rodrigo me llamaba papá. Pero nadie realmente me veía. Nadie preguntaba qué sentía, qué necesitaba o qué soñaba. Yo simplemente era papá, el que estaba ahí, el que siempre estaría ahí, como un mueble viejo pero confiable, como una sombra que se mueve cuando tú te mueves, pero nunca tiene luz propia. Enviudé hace 12 años. Mi esposa, Citlali, murió de un infarto repentino un martes cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín. Cayó entre las bugambilias que tanto amaba. Cuando la encontré, ya no había nada que hacer. Recuerdo que mi primer pensamiento después del shock fue: ahora sí estoy completamente solo. Rodrigo se había casado 3 años antes. Vivía su vida, tenía su trabajo, su nueva esposa, sus planes. Y yo me quedé en esta casa grande en las afueras de Puebla, con el silencio como único compañero y los recuerdos colgando en cada pared como fotografías que nadie mira. Los primeros meses fueron los más difíciles. Despertaba esperando escuchar la voz de Citlali llamándome desde la cocina. Ponía 2 tazas de café y luego recordaba: solo una, siempre solo una. Rodrigo me visitaba los domingos, a mí me decían veces, cuando no tenía otros planes. Traía un pastel de la panadería y se quedaba 1 hora, máximo 2, si tenía suerte. Hablábamos de cosas sin importancia: el clima, el trabajo, las noticias. Nunca sobre lo que realmente importaba, nunca sobre lo que dolía. Fue en ese vacío que apareció Luz. O mejor dicho, fue ahí que realmente la vi por primera vez. Luz había estado ahí desde el principio, desde que se casó con mi hijo, pero yo solo la había visto como la esposa de Rodrigo, la nuera, una persona más en las cenas familiares. Alguien que sonreía mucho y decía poco. Educada, correcta, perfecta en apariencia. Pero después de la muerte de Citlali, Luz comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era genuina bondad. Venía los miércoles por la tarde con Rodrigo, trayendo flores,
preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Luz se ofrecía a ayudar con las compras, la limpieza, con esas cosas que de repente parecían más pesadas ahora que estaba solo. Estaba agradecido. Por supuesto que estaba agradecido. ¿Qué padre no se siente bendecido cuando su hijo y su nuera muestran preocupación? ¿Cuando parecen importarles? ¿Cuando el teléfono suena y es su voz del otro lado? ¿Cuando alguien pregunta: ¿cómo estás, papá? De verdad, ¿cómo estás? Me tomó meses darme cuenta de que las preguntas de Luz siempre llevaban a algún lugar. No eran preguntas abiertas que brotan del corazón. Eran preguntas con destino, con intención, como anzuelos cubiertos de terciopelo. Comenzó con cosas pequeñas, tan sutiles que apenas las notas hasta que es demasiado tarde. Un comentario aquí, una observación allá. Luz miraba alrededor de la casa con esos ojos grandes y decía: «¿Qué casa tan enorme para estar solo, suegrito? ¿No siente miedo aquí de noche? Este barrio está cambiando tanto. Justo el otro día leí en el periódico que asaltaron 2 casas en esta calle». Yo asentía. Sí, es grande. Sí, a veces da miedo. Pero es mi casa. La casa que Citlali y yo compramos hace 40 años. La casa donde criamos a Rodrigo, donde celebramos Navidades y cumpleaños, donde enterré las cenizas de mi perro, donde pinté las paredes de amarillo cuando cumplí 50, porque siempre había querido paredes amarillas, y Citlali decía que era demasiado llamativo. Esta casa tiene mis pasos grabados en cada tabla del piso, mis lágrimas secas en cada almohada, mis risas todavía resonando en las esquinas. No es solo una casa, es mi vida construida en ladrillo y cemento. Pero Luz no lo veía así. Para ella era solo una propiedad, un activo, algo con valor de mercado. Y poco a poco, visita tras visita, comenzó a plantar esa semilla. La semilla de la duda, la semilla del miedo, la semilla de la dependencia. Rodrigo también comenzó a cambiar su discurso. Ya no preguntaba: «¿Cómo estás, papá?». Decía: «¿Todo está bien aquí solo, papá? ¿No sería mejor que buscaras algo más pequeño, más fácil de mantener, más seguro? Luz y yo estábamos pensando que podrías vender esta casa y comprar un bonito departamento en el centro, más cerca de nosotros, para que no estuvieras tan aislado». Y cada vez que decía esto, Luz asentía con esa sonrisa que, mirando hacia atrás, reconozco por lo que siempre fue. La sonrisa de alguien que juega ajedrez, mientras tú crees que estás jugando cartas. Pasaron meses desde que Luz comenzó sus visitas regulares. 6 meses en los que mi casa dejó de ser mi refugio y se convirtió en el escenario de una obra de teatro en la que no sabía que estaba actuando. Las visitas de los miércoles se volvieron sagradas. Luz llegaba puntualmente, siempre con algo en las manos. A veces flores, a veces pan dulce, a veces solo esa sonrisa que ya comenzaba a cansarme, aunque no me atrevía a admitirlo. Se sentaba en la sala, en lo que había sido la silla de Citlali, y comenzaba su rutina. Primero preguntaba por mi salud, luego por la casa, después empezaban las historias. Siempre historias sobre otras personas, vecinos, conocidos, gente que ni siquiera conocía, pero que aparentemente tenían vidas llenas de tragedias que podían servir como advertencias para mí. La señora Domínguez de la cuadra de al lado, me contaba, tuvo que vender su casa por casi nada porque no podía mantenerla. Imagínese, suegrito, toda una vida ahí, y terminó en un asilo porque no tuvo otra opción. Si hubiera vendido cuando todavía podía obtener un buen precio, ahora estaría cómoda en un lugar más apropiado para su edad. Yo escuchaba, asentía, servía más café.
Pero por dentro algo me decía que estas historias no eran casuales, que cada palabra estaba medida, calculada. Pero yo era bueno para ignorar mi intuición. Había pasado toda mi vida siendo bueno para ignorar cosas que no quería ver. Rodrigo también había cambiado. O tal vez siempre había sido así, y yo no quería verlo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que amamanté y crié y enseñé a caminar sosteniéndole las manos en este mismo jardín, ahora me miraba diferente. Ya no me miraba como su padre. Me miraba como un problema que necesitaba resolverse, como una responsabilidad que pesaba sobre él. Cuando venía solo, que era cada vez más raro, hablaba de dinero. «Papá», decía, «he estado pensando en tus finanzas. Esta casa debe costar una fortuna en mantenimiento. El jardín, la calefacción en invierno, el techo que necesita reparación. Podrías estar usando ese dinero para ti mismo, para disfrutar, para viajar, para vivir mejor». Esa palabra se repetía mucho últimamente. Luz la usaba como carnada. Imagínese, suegrito, si vendiera esta casa podría conocer Europa, o visitar a su hermana Marisol en Guadalajara. ¿Cuánto hace que no la ve? 10 años, ¿verdad? Con el dinero de la venta podría ir cuando quisiera. Y sonaba bien. Claro que sonaba bien. ¿Quién no querría viajar? ¿Quién no querría ver a su hermana después de 10 años? ¿Quién no querría librarse de la carga de una casa grande y vieja que a veces, en las noches silenciosas, parecía más una prisión que un hogar? Pero había algo que ellos no entendían, o tal vez entendían y simplemente no les importaba. Esta casa no era solo paredes y techo, era lo único que me quedaba de Citlali. Era la prueba física de que mi vida había significado algo, de que había construido algo sólido, algo real, algo que no podía borrarse simplemente porque ahora era inconveniente. La primera vez que mencionaron números concretos fue un domingo. Luz había preparado un almuerzo especial. Invitó a sus padres, el viejo don Abundio y doña Xochitl Tepeyolotl, gente agradable, siempre correctos, siempre sonrientes. Ese día, Luz sirvió mole poblano, mi platillo favorito. Debí haberme dado cuenta. Cuando alguien prepara tu platillo favorito sin razón aparente, es porque quiere algo de ti. Después del flan napolitano, cuando todos estábamos relajados y satisfechos, Luz sacó el tema casi casualmente. Suegrito, Rodrigo y yo estábamos viendo departamentos. Hay uno hermoso en el edificio nuevo del centro, en la zona Angelópolis. 2 recámaras, balcón con vista, seguridad las 24 horas, gimnasio, salón de fiestas, todo incluido, y cuesta solo 18 millones de pesos. Tomé mi café, sonreí educadamente. «Qué bien», dije. «Les va a encantar. Ahorren y pronto lo tendrán». Luz se rió. Esa risa que sonaba como campanas, pero dejaba un eco amargo. «Ay, suegrito, no podemos ahorrar 18 millones. Con el sueldo de Rodrigo y mis ingresos apenas alcanzamos para pagar la renta actual. Pero estábamos pensando, su casa vale por lo menos 50 millones de pesos. Usted podría vender, comprarse algo cómodo por 12 millones, y con el resto ayudar a Rodrigo a comprarnos ese departamento. Todos ganaríamos. Usted tendría algo más fácil de cuidar, y nosotros finalmente tendríamos propiedad». El silencio que siguió fue incómodo. Don Abundio carraspeó. Doña Xochitl se concentró en su taza. Rodrigo miraba su plato, como si fuera la cosa más fascinante del universo. Y Luz me observaba con esos ojos expectantes, esperando que dijera que sí, porque para eso están los padres, ¿no? Para sacrificarse una vez más. Pero no dije nada. Solo sonreí y dije que lo pensaría, que era una decisión grande, que necesitaba tiempo. Luz apretó los labios. Rodrigo asintió rápidamente, demasiado rápido, y cambió de tema.
Pero el veneno ya había sido inyectado. La idea ya había sido plantada, y ellos lo sabían. Las semanas siguientes fueron una campaña sistemática. Luz venía más seguido. Ahora traía folletos de departamentos, impresiones de páginas de Internet, fotos de lugares pequeños y luminosos con vistas a parques. Mire este, suegrito. Tiene una cocina integral preciosa. Y este tiene calefacción central. No tendría que preocuparse por nada. Servicio de mantenimiento incluido. Es como vivir en un hotel. Rodrigo llamaba cada tercer día. Papá, vimos otro departamento hoy. Perfecto para ti. En planta baja, sin escaleras, con rampa para cuando seas más grande. Cerca del supermercado, cerca de la clínica, cerca de nosotros. Podrías caminar a nuestra casa en 10 minutos. Y yo escuchaba, asentía, decía que se veía bien, que lo consideraría. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Algo estaba despertando. Una voz pequeña que había estado dormida por décadas comenzó a susurrar. Una voz que decía: «Esto no está bien. Esto no es amor. Es otra cosa». Pero todavía no estaba listo para escucharla. Todavía quería creer que mi hijo me amaba, que mi nuera se preocupaba por mí, que todo esto era genuino, que yo era un desagradecido por dudar, egoísta por aferrarme a una casa cuando ellos necesitaban ayuda, cuando ellos, jóvenes con toda la vida por delante, merecían tener su propio lugar. Así funciona la manipulación. No viene gritando, viene susurrando, haciéndote dudar de ti mismo, haciéndote sentir culpable por querer conservar lo que es tuyo, haciéndote creer que ser generoso significa regalarlo todo, que ser un buen padre significa desaparecer para que tus hijos puedan brillar. Y yo estaba a punto de caer en esa trampa. Estaba a punto de firmar mi propia sentencia. Porque un jueves por la tarde, después de otra visita de Luz llena de folletos y sueños que no eran míos, levanté el teléfono y llamé a un agente inmobiliario. Programé una visita para que viniera a evaluar la casa. Colgué el teléfono y me senté en la sala vacía. Miré las paredes amarillas, las fotos de Rodrigo cuando era niño, el jarrón que Citlali me regaló en nuestro 5º aniversario. Y por primera vez en meses lloré. Lloré porque sabía que estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. Pero todavía no sabía cómo detenerme. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Si te gustó, déjame un comentario y cuéntame desde qué ciudad de México nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. El agente inmobiliario llegó un martes por la mañana. Su nombre era Ángel Cuauhtémoc Zaragoza y llevaba un portafolio de piel negra que olía a nuevo. Caminó por mi casa con una libreta en la mano, anotando cosas, midiendo espacios, tomando fotos con su celular. Yo lo seguía en silencio, sintiéndome como un extraño en mi propio hogar, como si ya no me perteneciera, como si con solo hacer esa llamada hubiera iniciado un proceso irreversible. «La casa está en excelentes condiciones, don Sebastián», me dijo mientras revisaba las ventanas de la sala. «Zona privilegiada, jardín amplio, 3 recámaras, 2 baños completos. Calculo que podemos ponerla en el mercado por 24 millones de pesos. Tal vez un poco más si hacemos algunas mejoras cosméticas. Pintura nueva, cambiar las manijas de las puertas, modernizar un poco la cocina. Hasta 32 millones. 32 millones de pesos. Era más de lo que Luz había mencionado, más de lo que había imaginado. Por un segundo dejé que el valor flotara en mi mente. Podría comprar algo pequeño por 12 millones, como Luz había sugerido. Me quedarían 20 millones. Podría ayudar a Rodrigo con su departamento. Todavía me quedaría dinero para mí, para viajar, para vivir sin preocupaciones los años que me quedaban,
Sonaba razonable, sonaba lógico, sonaba como la decisión correcta. Entonces, ¿por qué sentía que me estaba traicionando a mí mismo? ¿Por qué cada célula de mi cuerpo gritaba no, que esto estaba mal, que una vez que firmara esos papeles no habría vuelta atrás? Le dije a Ángel Cuauhtémoc que lo pensaría, que lo llamaría en unos días. Me dejó su tarjeta y se fue con una sonrisa profesional. Cuando cerré la puerta detrás de él, me recargué en ella con el corazón latiendo demasiado rápido. Había cruzado una línea. Había dado el primer paso real hacia la rendición. Esa noche, Rodrigo llamó como si lo supiera, como si Luz tuviera un radar especial que detectaba mis momentos de debilidad. «Papá, ¿cómo estás? He notado que has estado un poco extraño últimamente. ¿Estás comiendo bien? ¿Durmiendo bien? Luz está preocupada por ti. Dice que te ve cansado». «Estoy bien, Rodrigo. Solo pensando en algunas cosas». «¿Qué cosas, papá?» «La casa. Lo que dijiste sobre los departamentos». Hubo una pausa. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea. Luego su voz cambió. Se volvió más animada, más esperanzada. «¿En serio, papá? ¿Estás considerándolo? Eso es maravilloso. Luz se pondrá tan feliz. Vimos otro lugar increíble. Tiene 3 recámaras. Una podría ser para cuando nos visites. Te quedarías con nosotros los fines de semana. Sería como tener una familia unida otra vez». Una familia unida. Esas palabras escarbaron en algún lugar profundo. ¿Qué era una familia unida después de todo? ¿Era yo vendiendo mi casa para financiar los sueños de mi hijo? ¿Era yo haciéndome más pequeño para que ellos tuvieran más espacio? ¿Era yo desapareciendo poco a poco hasta convertirme en el abuelito que visita los fines de semana si hay lugar y si no es mucha molestia? Los días siguientes fueron una neblina de conversaciones y presión sutil. Luz venía todos los días ahora. Ya no esperaba los miércoles. Aparecía por la mañana con pan dulce de la Ideal, por la tarde con excusas para pasar a saludar, siempre con algo nuevo que mostrarme, siempre con otra razón de por qué vender era la mejor opción. «Mire, suegrito», traía fotos de un departamento que, según ella, era perfecto. En el piso 5, pequeño pero acogedor, balcón, gimnasio en el edificio. Y lo mejor, está en oferta por 10.500.000 pesos. Se ahorraría 1,5 millones más de lo que pensábamos. Ese dinero extra podría guardarlo para emergencias. Y había más. Siempre había más. Luz había calculado todo. Los costos de mantenimiento que ahorraría, los impuestos más bajos de un departamento versus una casa, la seguridad de vivir en un edificio con portero, la comodidad de no tener que preocuparme por el jardín, el techo, las tuberías viejas. Tenía una respuesta para cada una de mis dudas. Había pensado en cada detalle. Era como si hubiera estado planeando esto durante meses, y probablemente lo había estado haciendo. Probablemente desde el momento en que Citlali murió, y me quedé solo en esta casa grande. Luz había visto una oportunidad, un activo sin explotar, un suegro viudo y vulnerable que podía ser convencido, moldeado, dirigido hacia donde ella necesitaba. Rodrigo también intensificó sus llamadas. Ya no eran cada tercer día, eran diarias, a veces 2 veces al día. «Papá, encontramos el departamento perfecto para nosotros. Tiene una oficina. Luz podría trabajar desde casa. Yo podría tener un lugar para mis cosas. Pero necesitamos decidir rápido. El dueño tiene otras ofertas. Si queremos asegurarlo, necesitamos dar un enganche de 4 millones de pesos en 2 semanas. 4 millones de pesos en 2 semanas. La urgencia había aparecido de repente, como una tormenta de verano. Ya no era cuando quieras, papá. Ya no era piénsalo con calma.
Ahora era ahora. Ahora era ya. Ahora era, si no haces esto, arruinarás esta oportunidad única para tu hijo. Y yo sentía el peso de esa responsabilidad aplastándome. Porque si decía que no, si me negaba, si me aferraba a mi casa y a mi vida, entonces sería yo el egoísta, yo el mal padre, yo quien ponía mis caprichos por encima de las necesidades de mi único hijo. Luz comenzó a traer a su madre, doña Xochitl. Las dos se sentaban en mi sala y hablaban sobre lo difícil que era para los jóvenes hoy en día. Las rentas caras, la imposibilidad de ahorrar. Qué afortunados eran los hijos que tenían padres que podían ayudarlos. Doña Xochitl me contaba cómo ella había ayudado a Luz y a sus hermanos, cómo había vendido unos terrenos que tenía para darles los enganches de sus casas y cómo la hacía feliz verlos establecidos. Era un espejo en el que supuestamente debía verme reflejado. Un buen padre sacrificándose y feliz. Un padre que encuentra alegría en la renuncia, en borrarse a sí mismo, en convertirse en una escalera para que otros suban. Pero algo en mí se resistía, algo terco, viejo y cansado que decía, ya basta, que decía, no otra vez, que decía, ya he dado suficiente, ya he sido suficiente, ya me he sacrificado suficiente toda mi vida. Siendo esposo, siendo padre, siendo el que sostiene, el que cede, el que se hace pequeño. Y ahora que finalmente tenía algo propio, ahora que finalmente tenía mi espacio y mi tiempo y mi casa, ahora también tenía que renunciar a eso. Una tarde, Luz llegó con papeles. Había investigado todo el proceso, había hablado con un abogado amigo, había preparado un borrador de contrato. Mire, suegrito, es muy simple. Usted vende la casa, nosotros lo ayudamos a encontrar su departamento y nos presta 18 millones de pesos para nuestro departamento. Lo llamaremos préstamo. Así todo es legal. Pagaremos en 10 años 1.800.000 al año. Es completamente justo. Todos ganamos. Préstamo. Esa palabra sonaba oficial, sonaba segura. Pero yo no era tonto. Sabía lo que significaba prestar dinero a la familia. Significaba no verlo nunca más. Significaba que cada vez que mencionara el tema, sería yo el tacaño, el que cobra, el que no entiende que la familia es familia y que el dinero no debería importar entre familia. Miré los papeles que Luz había extendido en mi mesa. Miré su cara, expectante. Miré por la ventana hacia el jardín, donde Citlali había caído entre las bugambilias, y por primera vez en semanas sentí claridad, sentí enojo, sentí que algo dentro de mí decía, ya basta. Pero todavía no dije nada, todavía sonreí y dije que los revisaría con cuidado, que necesitaba tiempo. Luz frunció el ceño. El tiempo se está acabando, suegrito. Ese departamento no nos va a esperar para siempre. Entonces tendrán que buscar otro, dije con más firmeza de la que pretendía. Luz me miró como si le hubiera dado una bofetada. Se fue sin despedirse. Y yo me quedé solo con los papeles en la mesa y un sentimiento nuevo creciendo en mi pecho. Un sentimiento que peligrosamente se parecía a la libertad. Los días después de mi negativa fueron extraños. Luz no vino durante casi una semana. Rodrigo tampoco llamó. Era como si hubieran decidido darme un castigo silencioso, como si mi falta de cooperación inmediata mereciera encontrarse con ausencia. Y lo curioso es que en lugar de sentirme culpable o preocupado, me sentí aliviado. La casa volvió a ser mía. El silencio volvió a ser paz y no soledad. Podía tomar mi café de la mañana sin esperar que sonara el timbre con otra idea, otro plan, otra razón por la que debía cambiar mi vida. Pero el alivio fue de corta duración, porque Luz no se había rendido, solo había cambiado de estrategia. Cuando regresó, no vino sola. Trajo a Rodrigo.
y ambos tenían caras largas, preocupadas, como si cargaran el peso del mundo sobre sus hombros. «Papá, necesitamos hablar», dijo Rodrigo, sentándose en el sillón con esa postura derrotada que lo hacía verse como un niño otra vez. Luz se sentó a su lado, tomándole la mano, mirándome con ojos llorosos, como si estuviera a punto de llorar. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque algo en mí ya sabía que esto era teatro, que era el siguiente acto en su obra, cuidadosamente planeada. Luz respiró profundo, dejó que una lágrima corriera por su mejilla antes de hablar. «Suegrito, no queríamos decir esto, no queríamos preocuparlo, pero estamos en una situación muy difícil. El dueño del departamento donde vivimos va a vender. Nos dio 3 meses para desocupar». «3 meses, Sebastián. Y no podemos encontrar nada que podamos pagar con nuestro presupuesto actual. Todo está carísimo. Las rentas han subido 40% en el último año». Rodrigo asintió con la cabeza gacha. «Es verdad, papá. Hemos estado buscando desesperadamente, pero todo en nuestro rango de precio es horrible. Zonas peligrosas, edificios viejos, departamentos tan pequeños que apenas cabe una cama. Luz llora todas las noches pensando que tal vez tengamos que irnos a vivir con sus papás. Y ya sabes cómo es don Abundio. Es buena persona, pero muy estricto. Luz sufriría mucho viviendo bajo sus reglas. Nuevamente miré a mi hijo de 38 años, que había estudiado en una buena universidad, que tenía un trabajo estable como ingeniero, que ganaba un sueldo decente, y que ahora estaba sentado en mi sala diciendo que no podía encontrar un lugar donde vivir sin mi ayuda. Algo no cuadraba, pero continuaron antes de que pudiera procesar mis pensamientos. «Por eso necesitamos tanto ese departamento que te mostramos», continuó Luz, secándose las lágrimas. «Es nuestra única oportunidad de tener algo propio, de no estar a merced de caseros que pueden echarnos cuando quieran, de construir un patrimonio. Rodrigo tiene casi 40 años, yo tengo 35. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? ¿Vamos a pasar toda la vida rentando? ¿Toda la vida sin nada propio? ¿Toda la vida con inseguridad?» «Y el préstamo que te pedimos», agregó Rodrigo, «lo pagaríamos religiosamente. 1.800.000 al año. Hay un aumento prometido en el trabajo. Luz va a empezar a dar clases particulares de inglés. Nos apretaremos el cinturón, pero pagaremos. Eres mi padre. Jamás te fallaría». Era convincente. Era emocional. Era el tipo de discurso que haría que cualquier padre sintiera que debía hacer algo. Pero yo había tenido una semana de silencio. Una semana para pensar. Una semana para escuchar esa voz que había estado intentando llamar mi atención durante meses. «¿Y sus gastos actuales?», pregunté con calma. «Si apenas pueden pagar la renta, ¿cómo van a pagar un departamento nuevo, más la cuota de mantenimiento, más los servicios? Un departamento de 18 millones con financiamiento normal requiere por lo menos 25.000 pesos mensuales. ¿Pueden pagar eso?». Luz y Rodrigo intercambiaron miradas. Hubo un silencio incómodo. «Por eso necesitamos que el préstamo sea sin intereses», dijo finalmente Luz. «Y si pudieras darnos los primeros 2 años de gracia para que nos establezcamos, sería perfecto. Así podríamos organizarnos mejor financieramente». Ah, ahí estaba. El préstamo sin intereses con 2 años de gracia. Lo que significaba que durante 2 años no me pagarían nada. Y luego, si ese luego alguna vez llegaba, me pagarían 1.800.000 al año durante 10 años. Pero las matemáticas no cuadraban. 18 millones divididos entre 10 años eran 1.800.000 anuales, pero con 2 años de gracia serían 8 años de pago, lo que significaba más de 2.250.000 por año. Pero ellos habían dicho 1.800.000,
Los números bailaban y cambiaban según la conveniencia. ¿Y si no puedo?, pregunté. ¿Si no vendo la casa, qué harán? La temperatura de la habitación cambió. Luz endureció la mandíbula. Rodrigo me miró con una mezcla de dolor y desaprobación. Papá, esto no es solo sobre dinero, es sobre familia, es sobre apoyarse mutuamente. Mamá siempre decía que la familia es lo primero, que uno se sacrifica por sus seres queridos. Usar las palabras de Citlali fue un golpe bajo. Rodrigo lo sabía, Luz lo sabía, y yo lo sabía. Pero Citlali también me había dicho otras cosas. Me había dicho que me cuidara, que no dejara que nadie me hiciera sentir inferior, que mi felicidad también importaba. Pero Rodrigo no mencionó esas palabras, solo las que le convenían. Lo pensaré, finalmente dije. Denme tiempo. No tenemos mucho tiempo, respondió Luz en un tono que ya no era suave. El departamento se va a vender y nuestro contrato de renta termina en 3 meses. Necesitamos una respuesta en 2 semanas máximo. 2 semanas. Nuevamente la prisa, nuevamente la presión, nuevamente la urgencia fabricada para que tomara una decisión emocional en lugar de racional. Se fueron poco después. Luz ya ni siquiera pretendía ser amable. Rodrigo besó mi frente, pero fue un beso frío, mecánico, como alguien que cumple una obligación. Los vi irse desde la ventana, y algo dentro de mí se rompió. O tal vez se recompuso. Es difícil saber la diferencia a veces. Si esta historia te está tocando el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Tu apoyo hace la diferencia. Déjame un comentario. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo. En los años que había trabajado para comprar esta casa. Citlali y yo haciendo dobles turnos. Yo limpiando casas ajenas para que pudiéramos dar el enganche. Viviendo con lo mínimo para pagar la hipoteca. 25 años pagando hasta que finalmente fue nuestra, completamente nuestra. Nadie podía quitárnosla. Era nuestra recompensa por tanto esfuerzo, nuestro legado, mi seguridad. Y ahora se suponía que debía renunciar a ella, convertirla en efectivo, para financiar los sueños de mi hijo y su esposa, reducir mi vida a un departamento de 12 millones, para que ellos pudieran tener su departamento de 18 millones. Las matemáticas eran claras. Yo perdía espacio, seguridad y patrimonio. Ellos ganaban todo. Pero había algo más que me molestaba. Durante sus visitas de los últimos meses, había notado cosas, detalles pequeños, que no encajaban en su historia de dificultad económica. Luz siempre vestía ropa nueva. Rodrigo había cambiado su auto el año pasado por un modelo más nuevo. Salían a cenar frecuentemente, según las publicaciones en redes sociales, que revisaba a veces, aunque me daba pena admitirlo. Habían ido de vacaciones a la playa hace 3 meses. Fotos de restaurantes caros, hoteles bonitos, bebidas con sombrillitas. Y sin embargo, no podían ahorrar para un departamento. No podían pagar una renta decente. Necesitaban desesperadamente mi ayuda o terminarían en la calle. Algo no cuadraba. Algo olía mal. Y yo finalmente me estaba permitiendo oler ese hedor de podredumbre en lugar de ignorarlo. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho. Llamé a mi hermana Marisol en Guadalajara. Hacía 2 años que no hablábamos realmente. Llamadas cortas en Navidad, mensajes de cumpleaños, pero nada sustancial. Le conté todo. Cada detalle, cada presión, cada manipulación disfrazada de amor familiar. Marisol escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró largo y profundo. «Sebastián», me dijo con esa firmeza que siempre tuvo, «te están usando. Lo que describes no es amor, es explotación. Y si vendes esa casa, te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Esa casa es tu seguridad, es tu independencia,
Una vez que renuncies a ella, estarás a su merced. Y créeme, hermano, a su merced no es un buen lugar para estar. Las palabras de mi hermana Marisol resonaron en mi cabeza durante días. Te están usando, explotación, a su merced. Eran palabras duras, palabras que dolían porque llevaban la verdad. Pero todavía había una parte de mí que quería creer que estaba exagerando, que estaba siendo paranoico, que mi hijo no podía ser tan calculador, que esto era simplemente un malentendido, una situación difícil donde todos estábamos intentando hacerlo mejor. Esa ilusión se hizo añicos 2 días después, cuando Luz apareció sin avisar. Eran las 8:00 de la mañana. Todavía estaba en mi bata tomando mi primer café. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Entró sin esperar invitación, con una carpeta bajo el brazo y esa determinación en los ojos que me hizo retroceder instintivamente. «Suegrito, necesitamos hablar seriamente», dijo, aventando la carpeta en la mesa de la cocina. «Ya pasó una semana. Necesito una respuesta. El dueño del departamento nos está presionando. Hay otras 2 familias interesadas. Si no damos el enganche esta semana, lo perdemos». «Luz, son las 8:00 de la mañana. Ni siquiera dijiste buenos días». Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «No tengo tiempo para formalidades, Sebastián. Esto es importante. Esto es el futuro de tu hijo. O te importa o no te importa. Así de simple». El uso de mi nombre en lugar de suegrito me golpeó. Ya no había pretensión de afecto. Ya no estaba la máscara de la nuera dulce y respetuosa. Esta era la verdadera Luz. La Luz que había estado escondida bajo las sonrisas, los pasteles y las visitas amables. Abrió la carpeta. Había más papeles, formularios, contratos, todo ya llenado con mi información. Mi nombre, mi dirección, los detalles de mi casa. Solo faltaba mi firma. Lo había preparado todo. Había asumido que diría que sí, que terminaría cediendo, que un buen padre siempre cede. «Ya hablé con Ángel Cuauhtémoc», continuó señalando los documentos. «Está listo para poner la casa. En el mercado hoy si firmamos estos papeles. También encontré el departamento perfecto para usted. 12 millones de pesos. Más barato de lo que pensábamos. Se ahorraría medio millón más. Ese dinero extra podría dárnoslo para los muebles del departamento nuevo. Necesitamos amueblar 3 recámaras desde cero. 12 millones de pesos. Habían bajado el precio otra vez, y ahora también querían dinero para muebles. La demanda crecía. El pedazo que querían de mi vida se hacía más grande con cada conversación. «Luz», dije, intentando mantener la calma, «no voy a firmar nada hoy. Necesito tiempo. Necesito pensarlo. Necesito consultar con mi propio abogado». «¿Para qué necesitas un abogado? Yo ya consulté uno. Todo está en orden. Todo es legal. Solo firma y podemos avanzar». «La casa es mía. La decisión es mía. Y no voy a ser presionado». Luz cerró la carpeta de un golpe. El sonido resonó en la cocina como un disparo. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. «¿Sabes cuál es tu problema, Sebastián? Es que eres egoísta. Siempre lo has sido. Rodrigo me cuenta cosas. Me cuenta que cuando era niño trabajabas todo el tiempo, que lo dejabas solo, que nunca tenías tiempo para él. Y ahora que finalmente puede tener algo bueno en su vida, algo que realmente quiere, tú nuevamente lo pones en segundo lugar. Nuevamente eliges tus cosas sobre él». Cada palabra era un veneno inyectado directamente en mi culpa más profunda. Los años que había trabajado dobles turnos para darle algo de comer. Las tardes que no pude estar en sus partidos de fútbol porque estaba limpiando casas ajenas. Las veces que llegaba a casa tan cansado que apenas podía leerle un cuento antes de dormir.
Todo esto que había hecho por necesidad, por amor, para darle un futuro mejor, ahora estaba siendo usado como arma en mi contra. «Sal de mi casa», dije con una voz que no reconocí como mía. «¿Qué dijiste?» «Dije, sal de mi casa, ahora». Luz me miró con desprecio, agarró la carpeta, caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se dio la vuelta. «Vas a arrepentirte de esto», dijo. «Cuando estés viejo, enfermo y solo, y necesites ayuda, vas a recordar este día. Vas a recordar que tuviste la oportunidad de ser parte de la familia y la rechazaste. No esperes que Rodrigo esté ahí para ti cuando le has dado la espalda». La puerta se cerró de un golpe que hizo temblar los marcos en la pared. Me quedé parado en medio de mi cocina, temblando, con el café frío en la mano. Y por primera vez en meses, tal vez en años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí rabia, rabia pura, limpia y justificada. Esa tarde, Rodrigo llamó. Su voz era diferente, dura, controlada. «Papá, Luz me contó lo que pasó. ¿Cómo la trataste? ¿Cómo la echaste de la casa? No puedo creer que hayas sido tan cruel con ella. Solo estaba tratando de ayudar, de organizar las cosas para hacértelo más fácil». «Rodrigo, tu esposa entró a mi casa sin permiso a las 8:00 de la mañana. Me presionó para firmar papeles que ni siquiera había leído. Me insultó cuando me negué. ¿Y tú me llamas para decirme que fui cruel?» «Ella está estresada, papá. Estamos estresados. Nuestra situación es difícil y tú no estás ayudando. Tienes esta casa enorme que no necesitas, dinero que no usas, y te niegas a ayudar a tu propio hijo, a tu única familia. Tu esposa me dijo que cuando esté viejo y enfermo, no debería esperar que estés ahí para mí. ¿Eso también es estrés, Rodrigo? ¿O es algo más?» Hubo silencio. Un silencio largo que dolió más que cualquier palabra. Porque en ese silencio entendí que mi hijo no me iba a defender. No iba a decirme que Luz se había excedido. No iba a disculparse. Había elegido un bando, y no era el mío. «Papá, tengo que colgar. Necesito pensar. Necesitamos pensar ambos sobre lo que realmente queremos. Si queremos ser familia o si queremos ser extraños». Colgó. Mi hijo me colgó el teléfono. Me quedé con el aparato en la mano, escuchando el tono demarcado hasta que se convirtió en ese sonido agudo que indica que la línea está muerta. Línea muerta. Qué apropiado. En los días que siguieron, no hubo llamadas, no hubo visitas. Era como si hubiera muerto para ellos. Como si al negarme a entregar mi vida, hubiera perdido el derecho de ser padre. El silencio era ensordecedor, doloroso y liberador al mismo tiempo. Pero yo no me quedé de brazos cruzados. Llamé a un abogado, uno real, no el amigo de Luz, el licenciado Huitzilopochtli Maldonado, un hombre en sus 60 años, con una oficina en el centro y una reputación impecable. Le conté todo, cada detalle, cada presión. Le mostré los papeles que Luz había dejado. El licenciado Maldonado los revisó con expresión seria. «Don Sebastián», finalmente me dijo, «estos documentos son extremadamente favorables para su hijo y su nuera. El préstamo que proponen no tiene garantías reales para usted. No hay cláusulas de protección si no pagan. No hay intereses para compensar. Y la forma en que está redactado, si algo le pasara a usted, la deuda simplemente desaparecería. No heredarían la obligación de pagar. Entonces, si yo muero, ¿se quedan con todo y no me deben nada?» «Exacto. Además, he visto casos como este. Préstamos familiares que nunca se pagan. Hijos que prometen y luego encuentran excusas. Un año es la crisis económica. Otro año es un problema de salud. Otro año es que tuvieron un bebé y necesitan el dinero para el niño. Y el padre nunca ve el dinero de vuelta, pero tampoco puede presionar porque es familia.
¿Y qué dirá la gente? ¿Por qué un padre le cobraría a sus hijos? Me recargué en la silla, sintiendo el peso de la verdad. Todo lo que había intuido, todo lo que Marisol me había dicho, estaba siendo confirmado por un profesional. No estaba loco, no estaba siendo egoísta, estaba siendo prudente, estaba protegiendo lo poco que me quedaba. ¿Qué me recomienda? No venda, dijo sin dudarlo. No firme nada, conserve su casa. Es su seguridad, su propiedad, su hogar. Una vez que la pierda, será muy difícil recuperar ese nivel de estabilidad. Y si realmente quiere ayudar a su hijo, hay otras formas. Formas que no lo dejen vulnerable. Salí de esa oficina con una claridad que no había tenido en meses. Sabía lo que tenía que hacer. Pero todavía me faltaba el valor para hacerlo. Todavía esperaba que Rodrigo llamara, que se disculpara, que dijera: «Papá, entiendo, lo siento, nos pasamos de la raya». Pero esa llamada nunca llegó. Pasaron 3 semanas sin saber de Rodrigo o Luz. 3 semanas de silencio que dolían como una herida abierta que no sanaba. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando ver su nombre en la pantalla. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba, pensando que tal vez habían venido a disculparse. Pero no, nada. El castigo continuaba. Y yo estaba empezando a entender que este era el patrón. Presión, rechazo, silencio, hasta que yo cediera, hasta que el dolor de su ausencia fuera mayor que mi necesidad de protegerme. Pero algo había cambiado en mí durante esas semanas. La conversación con el licenciado Maldonado había plantado una semilla, y esa semilla estaba creciendo. Comencé a revisar mis finanzas cuidadosamente, mis ahorros, mis gastos, la pensión que recibía de Citlali, los ingresos del pequeño local comercial que rentábamos en la planta baja de la casa. Algo que Citlali había construido años atrás y que nos daba un ingreso mensual de 9.000 pesos. Hice las cuentas. Muchas cuentas. Y descubrí algo interesante. Si vendía la casa por 32 millones de pesos, como Ángel Cuauhtémoc había dicho, y compraba un departamento por 12 millones como Luz quería, me quedarían 20 millones. Menos los 18 millones que querían como préstamo, me quedarían solo 2 millones. 2 millones de pesos y un departamento pequeño. Perdería el local comercial. Perdería esos 9.000 pesos mensuales de ingreso pasivo. Perdería mi jardín, mi espacio, mi historia. ¿Y qué ganaría? La supuesta paz de saber que ayudé a mi hijo. La ilusión de que me visitarían más seguido. La fantasía de que seríamos una familia unida. Pero ya había visto cómo me trataban cuando no hacía lo que querían. El silencio, el abandono emocional, las amenazas veladas. Y eso era ahora, cuando todavía tenía algo que ellos querían. ¿Cómo sería después, cuando ya no tuviera nada que ofrecerles? Fue entonces cuando tomé una decisión. Una decisión que me aterraba y me liberaba al mismo tiempo. Si iban a tratarme como si no existiera de todas formas, al menos lo harían mientras yo conservaba mi casa, mi seguridad, mi dignidad. No iba a vender, no iba a prestar dinero, no iba a ser parte de ese plan que solo me beneficiaba en papel, pero en realidad me dejaba vulnerable y empobrecido. Pero no les dije nada todavía, porque algo más estaba creciendo en mi mente. Un plan propio. Una idea que había comenzado como un pensamiento pequeño y ahora se expandía para llenar cada espacio de mi consciencia. Si ellos podían planear en secreto, yo también. Si ellos podían manipular y presionar, yo podía protegerme y prepararme. Llamé nuevamente al licenciado Maldonado. «Necesito hacer algunos cambios legales», le dije. «Quiero asegurarme de que mi casa esté protegida, que nadie pueda forzarme a vender.
que si me pasa algo, las cosas vayan como yo quiero que vayan. En las siguientes 2 semanas, el licenciado Maldonado me ayudó a poner todo en orden. Hicimos un testamento claro y específico. La casa se pondría en fideicomiso. Si yo moría, se vendería y el dinero se dividiría. Una parte para Rodrigo, sí, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero otra parte para mi hermana Marisol. Y otra parte para una fundación que apoya a hombres de la tercera edad que el licenciado me recomendó. Rodrigo heredaría, pero no todo. No el control total. No el premio completo por haberme ignorado y manipulado. También actualicé los documentos de la casa. Me aseguré de que estuviera solo a mi nombre, sin ninguna ambigüedad legal. Verifiqué que no hubiera forma de que alguien pudiera reclamarla o forzar una venta sin mi consentimiento explícito. El abogado fue meticuloso. Cada detalle importaba. Cada cláusula era una protección. Y entonces hice algo más. Algo que ni siquiera había considerado antes, pero que ahora parecía no solo razonable, sino necesario. Puse la casa en venta, de verdad esta vez, pero no para dar el dinero a Rodrigo y Luz. Era para mí, para mi futuro, para mi libertad. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete para no perderte el desenlace. Los mejores momentos están por venir. Comenta qué opinas. Porque mientras hacía esos cálculos, mientras revisaba mis finanzas, había descubierto algo más. Mi hermana Marisol me había pedido durante años que me mudara a Guadalajara. Vivía en un pueblo pequeño cerca de la costa. Clima cálido todo el año. Comunidad de jubilados. Tranquilo. Me había enviado fotos de un condominio que estaba en venta cerca de su casa. 2 recámaras, vista al mar. 8 millones de pesos. Más barato que los departamentos que Luz me mostraba. Sí, pero era lo que yo quería, no lo que ellos necesitaban que yo quisiera. Si vendía la casa por 32 millones, compraba el condominio por 8 millones. Me quedarían más de 24 millones después de todas las conversiones. Más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días, para viajar, para ayudar a Marisol si lo necesitaba, para ser generoso cuando yo quisiera serlo, no cuando me forzaran a serlo, para vivir cerca de alguien que realmente me amaba, que me llamaba, que preguntaba cómo estaba sin segundas intenciones. La idea era aterradora. Dejar la ciudad donde había vivido toda mi vida. Dejar la casa donde había enterrado a mi esposa en el jardín. Dejar los recuerdos. Pero también era liberadora. Empezar de nuevo a los 65 años. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que la vida se acababa a esta edad? ¿Quién había decidido que debía quedarme quieto esperando a que mi hijo me visitara cuando le conviniera? Ángel Cuauhtémoc vino otra vez a evaluar la casa. Esta vez yo estaba seguro. Esta vez era mi decisión. Pongámosla en el mercado, le dije, pero quiero total discreción. No quiero letreros afuera. No quiero que nadie sepa hasta que esté vendida. Lo entiendo completamente, don Sebastián. Tengo compradores privados buscando exactamente este tipo de propiedad. Podemos conducir todo con absoluta confidencialidad. Los días siguientes fueron extraños. Sabía lo que venía. Sabía que eventualmente Rodrigo y Luz regresarían. El silencio no era sostenible. Necesitaban algo de mí, y cuando la gente necesita algo, siempre regresa. Solo era cuestión de tiempo. Ese tiempo llegó un jueves por la tarde. Rodrigo apareció en mi puerta, solo, sin luz. Se veía cansado, demacrado. Tenía ojeras. Había perdido peso. Por un momento, mi corazón de padre se ablandó. Mi niño, mi hijo, parecía tan vulnerable, tan derrotado. «Papá», dijo con voz ahogada, «¿podemos hablar, por favor?» Lo dejé entrar. Preparé café.
Nos sentamos en la sala como tantas veces antes, pero esta vez había una distancia entre nosotros que no había existido antes, una grieta invisible pero profunda. Lo siento, fui un idiota. Luz ha sido muy insistente, y yo dejé que me presionara. Dejé que te presionara a ti. No estuvo bien, lo sé, pero realmente estamos desesperados. El dueño del departamento donde vivimos subió la renta, otros 3.600 pesos al mes. No podemos pagarla, y no podemos encontrar nada más barato. Los precios son imposibles. Lo escuché. No dije nada. Solo escuché. Porque ahora sabía cómo escuchar de manera diferente. Sabía cómo detectar la manipulación, incluso cuando venía envuelta en disculpas. Necesito tu ayuda, papá. No necesariamente vendiendo la casa. Entiendo que eso es pedir demasiado. Pero tal vez podrías prestarnos algo. 4 millones de pesos para dar el enganche de un departamento más pequeño. Algo que podamos pagar con hipoteca. Pagaremos, te lo juro. Con intereses si quieres, lo que tú digas. Solo necesitamos este empujón, este último empujón para salir adelante. 4 millones de pesos. Habían bajado la petición. Era la nueva estrategia. Pedir menos para que pareciera razonable. Para que yo sintiera que estaban siendo considerados y flexibles. Que estaban cediendo cuando en realidad todavía querían mi dinero. Solo ahora en dosis más pequeñas y aparentemente más digeribles. Rodrigo, finalmente dije, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. En estos últimos meses, ¿cuántas veces me has llamado solo para ver cómo estaba? Sin pedir nada, sin querer nada, solo para hablar. Se quedó en silencio, mirando su taza de café. Y en ese silencio estaba mi respuesta. Rodrigo, dije, te amo, siempre te he amado. Pero has estado tan ocupado, la vida es complicada, el trabajo te consume, Luz necesita atención. Pero no me llamas, dije con una calma que me sorprendió. No preguntas cómo estoy, no vienes a visitarme solo porque sí, solo apareces cuando necesitas algo. Y ahora vienes con esta historia de que están desesperados. Pero hace 3 meses estaban de vacaciones en la playa. Hace 2 meses Luz estaba presumiendo una bolsa nueva. Rodrigo, no soy tonto. Soy viejo, pero no soy tonto. Eso es diferente, papá. Son cosas pequeñas. Necesitamos vivir un poco también. No podemos ser miserables todo el tiempo ahorrando cada peso. Pero un departamento es diferente. Es una inversión grande. Es algo para lo que necesitamos ayuda para lograr. ¿Y por qué tiene que ser mi ayuda? ¿Por qué tiene que salir de mi patrimonio, de mi seguridad? Tu madre y yo compramos esta casa solos. Nadie nos ayudó. Trabajamos durante años, nos sacrificamos. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo? Porque los tiempos son diferentes, explotó Rodrigo poniéndose de pie. Porque ahora todo cuesta el triple, porque los sueldos no alcanzan, porque tu generación lo tuvo más fácil y no quiere aceptarlo. Podías comprar casas con un solo sueldo. Nosotros apenas podemos pagar renta con 2. No es justo que tengas tanto y no quieras compartir. Ahí estaba la razón real. Lo que querían no era ayuda. Lo que querían era redistribución. La idea de que lo que era mío también era de ellos. Que mis años de trabajo, mis sacrificios, mi seguridad, todo esto debía estar disponible para ellos porque la vida era difícil, porque merecían ayuda, porque yo era egoísta si no lo entregaba. Rodrigo, dije, poniéndome de pie también. Tu madre murió dejándome esta casa y una pequeña pensión. Esta casa es mi seguridad, es lo que me permite vivir en paz. Si te doy 4 millones, si te doy cualquier cantidad, estoy poniendo en riesgo mi futuro. ¿Y para qué? Para que tú y Luz puedan tener un departamento que probablemente no podrán mantener, porque sus gastos no coinciden con sus ingresos.
He estado observando, he estado viendo, y lo que veo es que no tienen un problema de ingresos, tienen un problema de prioridades. Eso no es cierto, dijo con mandíbula apretada. No sabes nada de nuestras finanzas. No sabes en qué gastamos o dejamos de gastar. Yo sé que Luz cambia su celular cada año. Sé que comen fuera al menos 3 veces por semana. Sé que tienen televisión por cable premium. Sé que Luz va al salón de belleza cada mes. Sé muchas cosas, Rodrigo, porque he estado prestando atención. Y lo que veo es un estilo de vida que no coincide con la desesperación que describes. Rodrigo me miró como si no me conociera, como si el padre sumiso y complaciente que siempre había sido, hubiera sido reemplazado por un extraño que se atrevía a cuestionar, a señalar, a negarse. No puedo creer que seas tan cruel, dijo con voz temblorosa, tan calculador, que prefieras tu dinero a tu propio hijo. Mamá estaría decepcionada de ti. Ese fue el golpe final, usar a Citlali contra mí. Pero esta vez no funcionó. Esta vez yo sabía mejor. Tu madre, dije con voz firme, me enseñó a valorarme. Me dijo 1000 veces que no dejara que nadie me hiciera sentir inferior, que me cuidara. Estaría orgullosa de que finalmente esté escuchando ese consejo. Rodrigo agarró su chamarra, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta. Está bien, papá. Quédate con tu casa. Quédate con tu dinero. Pero no esperes que esté disponible cuando me necesites. No esperes llamadas. No esperes visitas. Si quieres estar solo, estarás solo. Y se fue. Mi hijo se fue dejando esa amenaza, flotando en el aire como humo tóxico. Cerré la puerta detrás de él, y algo dentro de mí se rompió. Finalmente lloré. Lloré como no había llorado desde que Citlali murió. Lloré por el hijo que había perdido. O tal vez por el hijo que nunca realmente había tenido. Por la ilusión de familia que se había derrumbado. Por la soledad que me esperaba. Pero entre las lágrimas también había algo más. Alivio, claridad, libertad. Porque ya no tenía que fingir. Ya no tenía que pretender que esa relación era saludable. Ya no tenía que cargar la culpa de decepcionar a alguien que solo me valoraba por lo que podía dar. Esa noche llamé a Marisol, le conté todo, cada detalle de la conversación, cada palabra hiriente, cada amenaza velada. Marisol escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo algo que nunca olvidaré. Sebastián, a veces perder a alguien que no te valoraba es en realidad ganarte a ti mismo. Ven a Guadalajara, empieza de nuevo. Aquí hay gente que realmente te ama, sin condiciones, sin segundas intenciones. Y en ese momento tomé la decisión final. Llamaría a Ángel Cuauhtémoc mañana. Aceleraría la venta de la casa. Me mudaría a Guadalajara. Pasaría mis últimos años cerca de alguien que realmente me amaba, que llamaba solo para escuchar mi voz, que no necesitaba nada de mí excepto mi presencia. 2 semanas después, Ángel Cuauhtémoc me llamó emocionado. Hay una oferta, don Sebastián. Una pareja joven, profesionistas. Quieren la casa para empezar su familia. Están ofreciendo 20 millones de pesos. Pago en efectivo. Cierre en 30 días. Es una excelente oferta. Acepté inmediatamente. No lo pensé 2 veces. Firmamos el acuerdo esa misma tarde. La casa estaba vendida. Mi nueva vida estaba comenzando. Y Rodrigo no sabía nada de esto. Luz no sabía nada de esto, porque ya no eran parte de mis decisiones. Marisol estaba eufórica. Comenzó a buscar el condominio que me había mostrado. Todavía estaba disponible. 2 recámaras, vista al océano, comunidad tranquila llena de gente de nuestra edad. Hicimos una videollamada con la agente inmobiliaria. Caminé virtualmente por cada habitación. El amplio balcón donde podría
tomar café cada mañana viendo el mar, la cocina pequeña pero suficiente, la recámara principal con ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Era perfecto. Era mío. Era mi elección. Hice la oferta. 8 millones de pesos. Aceptaron. Cierre programado para 2 semanas después de que se completara la venta de mi casa actual. Todo estaba cayendo en su lugar. Como si el universo finalmente estuviera de mi lado. Como si todas esas décadas de sacrificio finalmente estuvieran siendo recompensadas con esta oportunidad de reinventarme. Pero todavía quedaba un cabo suelto. Rodrigo y Luz todavía no sabían nada. Todavía no me hablaban. El silencio continuaba. Y yo sabía que eventualmente tendrían que saberlo. No podía simplemente desaparecer sin decir nada. Aunque una parte de mí quería hacer exactamente eso. Quería simplemente irme y dejar que descubrieran mi ausencia por accidente. Que tocaran el timbre un día y encontraran extraños viviendo en lo que había sido mi casa. Pero no era mi estilo. Nunca lo había sido. Entonces tomé una decisión, les diría. Pero no en privado. No en una conversación donde pudieran manipularme o hacerme sentir culpable. Lo haría en público. Lo haría oficial. Lo haría de una manera que no dejara espacio para discusión. Decidí organizar una cena familiar. Invitaría a Rodrigo y Luz, a los padres de Luz, don Abundio y doña Xóchitl, y a algunos vecinos cercanos que habían sido testigos de mi vida durante décadas. Sería mi despedida, mi anuncio, mi cierre. Envié la invitación por mensaje de texto. Cena en mi casa el sábado a las 7:00 p.m. Tengo un anuncio importante que hacer. Por favor, confirmen asistencia. Fue breve, directo, sin explicaciones. Rodrigo respondió después de 2 horas. Ahí estaremos. Finalmente vas a hacer lo correcto, papá. Leí ese mensaje y sonreí. Pensaba que finalmente había cedido, que los había hecho esperar suficiente tiempo, y ahora estaba listo para anunciar que vendería la casa y les daría el dinero. Que esta cena era mi rendición, mi bandera blanca. No tenía idea de lo equivocado que estaba. No tenía idea de que el padre sumiso y complaciente que había creado había muerto en algún momento de los últimos meses. Y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que finalmente había aprendido que amarse a sí mismo no era egoísmo, era supervivencia. La cena más importante de la historia está por llegar. No te pierdas lo que sucede. Si esta historia te está emocionando, compártela y déjame un comentario. Tu apoyo significa todo. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé toda la mañana preparando la cena. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. Necesitaba hacer algo que me impidiera pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer. En las caras que vería, en las palabras que dirían, en la tormenta que estaba a punto de desatar. Preparé el momenciante, mole poblano, que tanto le había gustado a Rodrigo cuando era niño. Arroz blanco con plátano macho, frijoles refritos, tortillas recién hechas, flan napolitano. Una cena completa. Una cena de despedida, aunque ellos no lo supieran todavía. Puse la mesa con el mantel blanco que solo usaba para ocasiones especiales. Saqué la vajilla buena, las copas de cristal que habían sido de la madre de Citlali. Todo tenía que ser perfecto, porque esta sería la última vez que esa mesa vería una reunión familiar en esa casa. Los invitados comenzaron a llegar a las 7:00 en punto. Primero llegaron mis vecinos, don Esteban y doña Beatriz, que vivían 3 casas más abajo. Luego llegó doña Socorro, mi vecina de al lado, que había sido mi amiga durante 20 años. Buena gente, gente que realmente me conocía, que había estado ahí en las buenas y en las malas sin esperar nada a cambio.
Rodrigo y Luz llegaron 15 minutos tarde. Ella estaba radiante. Vestido nuevo, maquillaje perfecto, sonrisa brillante. Rodrigo también se veía diferente, más relajado, más confiado. Era obvio que pensaban que esta noche era su victoria, que finalmente recibirían lo que habían estado esperando, lo que según ellos merecían. Luz me abrazó con falsa efusividad. «Suegrito, qué alegría estar aquí. Huele delicioso. Los hemos extrañado tanto estas semanas, ¿verdad, Rodrigo?» Rodrigo asintió, besando mi mejilla. «Sí, papá. Te hemos extrañado, y estamos muy emocionados por tu anuncio. Sabíamos que eventualmente entenderías, que verías las cosas desde nuestra perspectiva». Solo sonreí. No dije nada. Los invité a pasar, a sentarse. Serví vino. Hablamos de trivialidades mientras todos se acomodaban. Don Abundio y doña Xóchitl llegaron de últimos. Los padres de Luz trajeron flores y una botella de tequila caro. Se sentaron junto a su hija con esa sonrisa satisfecha de padres que saben que la hija está a punto de conseguir lo que quiere. Cuando todos estuvieron sentados, cuando las copas estuvieron llenas y los platos servidos, tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre había sido de Citlali. Miré a cada persona presente, mi hijo, mi nuera, los padres de ella, mis vecinos, mis amigos, y sentí una paz extraña, una calma que venía de saber que estaba haciendo lo correcto para mí. «Bueno», dije levantando ligeramente mi copa, «gracias a todos por venir esta noche. Sé que algunos de ustedes se están preguntando sobre esta cena, esta reunión. Así que no los haré esperar más. Tengo un anuncio importante que hacer. Algo que cambiará las cosas para todos nosotros». Luz se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban de anticipación. Rodrigo me miraba expectante. Don Abundio asintió como dándome permiso para continuar. Como si necesitara su permiso para hablar en mi propia casa. «He decidido vender esta casa», dije con voz clara y firme. Luz dejó escapar un grito ahogado de alegría. Rodrigo sonrió ampliamente. «Lo sabía, papá. Sabía que entenderías. Sabía que harías lo correcto para tu familia». «No he terminado», dije levantando la mano. Todos se quedaron en silencio. «He decidido vender esta casa. De hecho, ya la vendí. El trato se cerró hace una semana. Los nuevos dueños toman posesión en 3 semanas». El silencio que siguió fue absoluto. Luz parpadeó confundida. Rodrigo frunció el ceño. «¿Ya vendida?», preguntó. «¿Pero íbamos a ayudarte con eso? Íbamos a buscar compradores, negociar el mejor precio». «Ya encontré el mejor precio», respondí. Don Ángel Cuauhtémoc me consiguió 20 millones de pesos. 10 millones más de lo que el primer valuador había estimado. Estoy muy satisfecho con la venta». Luz encontró su voz. Su tono ya no era dulce. «Eso es maravilloso, suegrito. Entonces con eso puede comprar su departamento y todavía tener más que suficiente para ayudarnos con el nuestro. De hecho, podría prestarnos 18 millones y todavía le quedarían 14 millones para usted. Es perfecto. Es más de lo que esperábamos». Tomé un sorbo de mi vino. Dejé que el silencio se extendiera por otro momento. Saboreé su creciente incomodidad. «No voy a prestarles nada», finalmente dije. «Ni 1 millón, ni 4 millones, ni 18 millones, ni un solo peso. De hecho, me estoy mudando a Guadalajara. Ya compré un condominio allá, cerca de mi hermana Marisol. Vista al océano. 2 recámaras. 8 millones de pesos. Me mudo en un mes». La expresión de Luz cambió completamente. Shock, incredulidad, rabia comenzando a formarse detrás de sus ojos. «¿Qué dijiste?» «Dije que no voy a prestarles dinero. De hecho, me voy a Guadalajara. Ya compré un condominio allá, cerca de mi hermana.
vista al mar, 2 recámaras, 8 millones de pesos. Me mudo el próximo mes. Rodrigo palideció. Papá, esto es una broma, ¿verdad? ¿Nos estás haciendo una broma? No es una broma, Rodrigo. Es mi decisión, mi vida, mi dinero. Y he decidido usarlo en mí mismo, en mi felicidad, en vivir cerca de alguien que realmente me ama incondicionalmente. Luz se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Esto es ridículo. Esto es egoísta. ¿Cómo puede hacerle esto a su propio hijo? ¿A su familia? Hemos estado esperando meses, planeando nuestro futuro, contando con usted. Y ahora simplemente decide que no, que se va a Guadalajara a vivir su vida como si no tuviera responsabilidades aquí. Mis únicas responsabilidades son conmigo mismo, dije, poniéndome de pie también, aunque por dentro estaba temblando. Durante meses me han presionado, manipulado, hecho sentir culpable por querer conservar mi propia casa. Me dijeron que era egoísta por no querer financiar sus sueños. Me amenazaron con abandonarme si no hacía lo que querían. ¿Y saben qué? Descubrí que ya estaba abandonado, que solo me buscaban cuando necesitaban algo, que para ustedes yo no era un padre, era una cuenta bancaria. Eso no es cierto, gritó Rodrigo, poniéndose de pie también. Te amamos, siempre te hemos amado. Solo queríamos tu ayuda. Queríamos que fueras parte de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no me llamaron ni una sola vez en 3 semanas? ¿Por qué no vinieron a visitarme solo para ver cómo estaba? Porque cada conversación era sobre dinero, sobre la casa, sobre lo que yo podía darles. Dime, Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste cómo me sentía? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué quería? No lo que tú querías que yo quisiera, sino lo que realmente quería. Rodrigo no pudo responder. Abrió la boca, la cerró, miró a Luz buscando ayuda. Pero Luz estaba furiosa, demasiado furiosa para ser estratégica. ¿Sabe qué, Sebastián? Siempre supe que era egoísta. Rodrigo me advirtió. Me dijo que su padre era así, que solo pensaba en sí mismo. Pero yo no le creí. Pensé que podía hacerlo entrar en razón, que podía enseñarle lo que significa ser familia. Pero veo que me equivoqué. Es un viejo amargado que prefiere su dinero a su propia sangre. Doña Xochitl intervino, claramente incómoda. Tal vez este no es el momento. No, mamá, sí es el momento. Alguien tiene que decir la verdad. Nos hizo perder meses, meses que podríamos haber usado buscando otras opciones. Nos hizo creer que finalmente nos ayudaría. Y ahora sale con esto, que se va a Guadalajara, que va a comprar su condominio con vista al mar. Mientras nosotros, ¿qué? ¿Mientras seguimos en una renta que no podemos pagar? ¿Buscando departamentos que no podemos comprar? ¿Porque nuestro suegro decidió que su comodidad es más importante que nuestro futuro? Su futuro no es mi responsabilidad, dije con calma, aunque por dentro temblaba. Ustedes son adultos, profesionistas con trabajos, con ingresos. Si no pueden comprar una propiedad, es porque sus prioridades están mal, porque gastan en cosas que no necesitan, porque quieren vivir por encima de sus posibilidades y pensaron que yo subsidiaría ese estilo de vida, pero no lo haré. Doña Socorro, mi vecina, habló por primera vez. Sebastián tiene razón. Yo he visto cómo lo trataron estos meses. Las visitas constantes, la presión. Sebastián me contó todo, y me parece que está tomando la mejor decisión. Una decisión valiente. Mudarse a esta edad no es fácil, pero hacerlo para estar cerca de gente que lo valora es admirable. Nadie le pidió su opinión, señora, escupió Luz. Estás en mi casa, dije con voz de acero, y hablarás con respeto a mis invitados o te vas ahora mismo.
Luz me miró con odio puro, odio sin disfraz, sin la máscara de la nuera dulce. Ese era su verdadero rostro, y me alegraba de finalmente estar viéndolo, de saber que no había estado loco, que mi intuición había estado correcta todo el tiempo. «Vámonos, Rodrigo», dijo Luz agarrando su bolsa. «No me voy a quedar aquí a ser insultada». Rodrigo me miró una última vez. Había dolor en sus ojos, pero también había algo más: resentimiento, decepción. Y supe que había perdido a mi hijo, o tal vez nunca lo había tenido realmente. Rodrigo y Luz se fueron. Azotaron la puerta tan fuerte que hizo temblar los marcos en la pared. Don Abundio y doña Xochitl se quedaron unos minutos más, claramente avergonzados por el comportamiento de su hija. «Lo sentimos mucho, Sebastián», dijo doña Xochitl con sinceridad. «No sabíamos que las cosas habían llegado tan lejos. Luz nos había contado una versión diferente. Dijo que usted se había ofrecido a ayudar y luego cambió de opinión. No sabíamos de toda la presión que le habían puesto». Don Abundio asintió. «Está haciendo lo correcto. Una persona de su edad merece paz, merece vivir sin esta tensión. Y si Guadalajara le ofrece eso, entonces vaya, sea feliz. Hablaremos con Luz, aunque dudo que quiera escuchar». Se fueron poco después. Mis vecinos se quedaron un rato más. Tomamos más vino. Comimos el postre que nadie había probado durante el drama. Y hablamos. Hablamos de cosas reales, de recuerdos de la vida que había construido en esa casa, los años buenos y los difíciles. Cómo Citlali me habría apoyado en esta decisión. Cuando finalmente se fueron y quedé solo en la casa silenciosa, no sentí tristeza, sentí alivio, un alivio profundo y completo. Había dado el paso, había dicho mi verdad. Y el cielo no se había caído, el mundo no se había acabado. Un capítulo simplemente había terminado para que otro pudiera comenzar. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino. Empacar 40 años de vida en cajas, decidir qué llevar y qué dejar, donar ropa, vender muebles, despedirme de vecinos, de la casa, del jardín donde Citlali había muerto entre las bugambilias. Lloré mientras empacaba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de cierre, de duelo por lo que dejaba, pero también de emoción por lo que vendría. Rodrigo no llamó, no vino. El silencio fue total, ahora definitivo, y aunque dolía, ya no me sorprendía. Luz había mostrado su verdadero rostro esa noche, y Rodrigo había elegido estar de su lado. Había elegido el resentimiento sobre el amor, la decepción sobre el entendimiento, y yo tenía que aceptar eso, tenía que dejarlo ir. Marisol me llamaba todos los días, me enviaba fotos del condominio, de la playa, del pequeño pueblo costero que sería mi nuevo hogar. Me hablaba de amigos que ya me estaban esperando, un grupo de hombres y mujeres de nuestra edad que se reunían los jueves a jugar cartas, que iban juntos al mercado orgánico los sábados, que se cuidaban mutuamente. Eso era familia, era lo que había estado buscando sin saberlo. El día de la mudanza llegó un martes soleado. Los nuevos dueños de la casa llegaron temprano. Una pareja joven, él médico, ella arquitecta, esperaban su primer bebé. Me mostraron los ultrasonidos con orgullo. Nos sentamos en la sala vacía mientras firmábamos los papeles finales. Les conté historias sobre la casa, sobre las paredes que Citlali había pintado, sobre el jardín que cultivamos juntos, sobre el árbol que Rodrigo había plantado cuando tenía 8 años. «Cuiden esta casa», les dije. «Tiene mucho amor en sus paredes, mucha historia, mucha vida». Y prometieron que lo harían, que criarían a su bebé ahí, que construirían su propia historia en esas habitaciones que habían guardado la mía por tantos años. Les entregué las llaves
y salí por última vez. No miré atrás. No podía. Si miraba atrás, tal vez me arrepentiría. Tal vez la nostalgia me vencería. Así que miré hacia adelante, al camión de mudanza que esperaba, al avión que abordaría en 3 horas, a Guadalajara, a Marisol, a mi nueva vida. Estamos llegando al final. ¿Qué pasará con Sebastián en su nueva vida? No te pierdas el desenlace. Suscríbete y comenta. El vuelo fue tranquilo. Miré por la ventana observando las nubes, pensando en todo lo que había pasado, cómo había llegado hasta aquí. Un hombre de 65 años, dejando todo lo que conocía para empezar de nuevo. Era aterrador. Era liberador. Era necesario. Marisol me esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores y una sonrisa enorme. Nos abrazamos como no nos habíamos abrazado en años. Lloré en su hombro. Ella lloró en el mío. Y en ese abrazo estaba todo. El perdón por los años de distancia, la gratitud por estar ahí ahora, la promesa de no separarnos otra vez. El condominio era aún más hermoso en persona. El balcón se abría directamente al mar. Podía escuchar las olas desde la sala. La brisa traía ese olor salado que limpia y renueva. Marisol había decorado la habitación de huéspedes con fotos de nosotros cuando éramos niños, de nuestros padres, de la familia que habíamos sido antes de que la vida nos separara. Esa primera noche me senté en el balcón, con una copa de vino. El sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de naranjas, rosas y morados. Y por primera vez en años, tal vez en décadas, me sentí en paz. Sentí que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Era don Abundio. Sebastián, dijo con voz cansada. Solo quería que supiera que Luz y Rodrigo tuvieron que mudarse a nuestra casa. No pudieron pagar el aumento de renta y ya están causando problemas. Luz se queja de todo. Rodrigo está amargado. Se están dando cuenta ahora de que tal vez usted tenía razón, que sus prioridades estaban mal. Pero es demasiado tarde. Usted está en Guadalajara y ellos están aquí viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Le agradecí la llamada. Le deseé suerte y colgué. Y no sentí satisfacción. No sentí esa alegría de venganza. Solo sentí tristeza por mi hijo, por las elecciones que había hecho, por la vida que podría haber tenido si hubiera elegido diferente. Pero esas eran sus lecciones que aprender. Su camino que caminar. Ya no podía salvarlo. Ya no era mi trabajo salvarlo. Los meses siguientes fueron de adaptación, de conocer a los amigos de Marisol, de unirme al grupo de los jueves, de caminar en la playa cada mañana, de aprender a vivir otra vez, no como padre, no como viudo, solo como Sebastián, como yo mismo, con mis propios deseos, mis propias decisiones, mi propia vida. Rodrigo finalmente llamó 6 meses después. Su voz era diferente, más humilde, más callada. «Papá», dijo con voz ahogada, «lo siento mucho por todo. Siento cómo te traté. Siento haber priorizado el dinero sobre ti. Siento haber dejado que Luz me manipulara. Tenías razón. Nuestras prioridades estaban mal. Vivir con los padres de Luz me hizo verlo. Me hizo ver muchas cosas». Lo escuché. No lo interrumpí. Cuando terminó, respiré profundo. «Rodrigo», dije, «te perdono. Pero el perdón no significa retroceder. No significa que las cosas puedan ser como eran. Rompiste mi confianza, rompiste nuestra relación, y eso toma tiempo para sanar. Tiempo». «Lo sé, papá, lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento, que te extraño, que tal vez algún día, si tú quieres, podamos intentar reconstruir algo. No lo que teníamos, sino algo nuevo, algo más honesto». «Tal vez», dije,
algún día. Pero ahora necesito seguir enfocándome en mí, en mi sanación, en mi vida aquí. Y tú necesitas enfocarte en la tuya, en arreglar tu matrimonio, en aprender a vivir dentro de sus medios, en crecer. Colgamos con promesas vagas de hablar pronto. Pero yo sabía que ese pronto tal vez nunca llegaría. Y estaba bien. Había aprendido que soltar no era abandono, era liberación. Era permitir que cada persona viviera su propia vida, cometiera sus propios errores, encontrara su propio camino. Ahora, sentado en mi balcón, mirando el océano, con Marisol a mi lado, puedo decir que tomé la decisión correcta. Recuperé mi vida, recuperé mi dignidad, recuperé mi paz. Y aunque el camino fue doloroso, aunque perdí a mi hijo en el proceso, gané algo más valioso. Me gané a mí mismo. A los hombres que leen esta historia, que han vivido situaciones similares, les digo esto: nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismos. Nunca es demasiado tarde para decir que no. Nunca es demasiado tarde para proteger lo que es suyo. La culpa que les hacen sentir por poner límites es manipulación disfrazada de amor. El amor verdadero no exige, no presiona, no amenaza. El amor verdadero respeta, apoya, celebra tus decisiones incluso cuando no las entiende. Y si tienes que soltar a alguien para encontrar tu paz, incluso si ese alguien es tu propia sangre, hazlo. Porque al final del día, la persona con la que tienes que vivir para siempre eres tú mismo. Y mereces vivir en paz. Mereces vivir sin culpa. Mereces vivir feliz. Levanto mi copa al sol poniente, a esta nueva vida que construí de las cenizas de la vieja, a los hombres que como yo encontraron el valor de decir, ya basta. Brindo por nosotros, por los que elegimos la paz en lugar de la culpa, la dignidad en lugar de la complacencia, la libertad en lugar de la obligación. Oresa, epílogo. Han pasado 2 años desde aquella cena, 2 años desde que dejé Puebla y vine a Guadalajara. 2 años en los que he vivido más plenamente que en las últimas 2 décadas. Marisol y yo somos inseparables ahora. Tomamos café juntos cada mañana en el balcón. Vamos al mercado los sábados. Jugamos cartas con nuestros amigos los jueves. Hemos viajado juntos a Oaxaca, a Chiapas, a lugares que siempre quise conocer, pero nunca tuve tiempo. He hecho nuevos amigos. Don Macario, un ex maestro de 70 años, que cuenta las mejores historias. Doña Renata, una viuda de 68, que hace los mejores tamales que he probado. Un grupo de personas que me aceptaron por quien soy, no por lo que puedo darles. Rodrigo me llama una vez al mes ahora. Conversaciones breves, cordiales. Todavía hay distancia entre nosotros, una brecha que tal vez nunca se cierre completamente. Pero ya no duele como antes. He aprendido a aceptar que las relaciones cambian, que algunas no pueden ser reparadas, solo reimaginadas. Me contó que él y Luz finalmente encontraron un departamento pequeño que pueden pagar. No es el de 18 millones que soñaban. Es uno de 6 millones, en una zona menos exclusiva. Pero es de ellos. Lo están pagando con su propio esfuerzo, sin la ayuda de nadie. Y aunque una parte de mí se siente orgullosa de que estén aprendiendo a ser independientes, otra parte siente tristeza por los años que perdimos, por las conversaciones que nunca tuvimos, por el padre e hijo que pudimos haber sido si el dinero no se hubiera interpuesto. Pero no me arrepiento de mi decisión, ni un solo día, porque aquí, en este pequeño condominio frente al mar, encontré algo que había perdido hacía mucho tiempo. Encontré mi propia voz, mi propio valor, mi propia vida. Cada mañana me despierto con el sonido de las olas. Tomo mi café viendo el amanecer. Y agradezco haber tenido el valor de elegirme, de decir que no.
de comenzar de nuevo. A veces veo a parejas jóvenes paseando por la playa con sus hijos, y pienso en Rodrigo, en el niño que fue, en el hombre que se convirtió, y envío una bendición silenciosa para que encuentre su propio camino, para que aprenda sus propias lecciones, para que algún día entienda que lo que hice no fue abandono, sino amor propio, y que el amor propio no es egoísmo, es la base de todo lo demás. Mensaje final. Esta historia es para todos los padres, madres, abuelos y abuelas que han sentido la presión de sacrificarlo todo por sus hijos adultos, para los que han sido manipulados en nombre del amor familiar, para los que se han sentido culpables por querer conservar lo que construyeron con años de trabajo. Quiero que sepan esto. Está bien decir que no. Está bien poner límites. Está bien elegirse a sí mismos. Sus hijos adultos no son su responsabilidad financiera. Son adultos capaces de tomar sus propias decisiones y vivir con las consecuencias. Ayudarlos cuando realmente lo necesitan es amor. Pero permitir que los manipulen, que los exploten, que los hagan sentir culpables por proteger su seguridad, eso no es amor. Es abuso disfrazado de obligación familiar. Ustedes trabajaron toda su vida, construyeron su patrimonio. Ese patrimonio es su seguridad para los años dorados. No es una herencia anticipada. No es un fondo de emergencia para los caprichos de sus hijos. Y si sus hijos solo los buscan cuando necesitan algo, si las únicas conversaciones giran en torno al dinero, si las amenazas de abandono aparecen cuando ustedes dicen que no, entonces necesitan hacerse esta pregunta: ¿esto es amor o es manipulación? El amor verdadero no condiciona, no amenaza, no presiona. El amor verdadero respeta sus decisiones, valora su bienestar, celebra su felicidad, incluso cuando no se alinea con sus propios deseos. Tienen derecho a vivir sus últimos años en paz, a disfrutar del fruto de su trabajo, a tomar decisiones que los beneficien a ustedes, no solo a los demás. Y si eso significa soltar relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones son con sus propios hijos, entonces háganlo, porque al final ustedes tienen que vivir con ustedes mismos, y merecen hacerlo con dignidad, paz y alegría. Levanto mi copa una vez más, por los que encontraron el valor de elegirse, por los que dijeron «ya basta», por los que aprendieron que amarse a sí mismos no es traición, es supervivencia. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad de México nos estás viendo? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En el video puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de corazón. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Hasta la próxima historia de vida, con cariño y respeto.